Muy bien, pues bienvenidos todos, muy buenas tardes. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de Santiago, ¿verdad? Estamos a punto de terminar la carta de Santiago y el día de hoy vamos a platicar acerca de la paciencia y titulé este estudio Señor, dame paciencia, porque mientras estudiaba también me encontré unos memes muy interesantes que me dieron mucha risa, pero que ahorita están viendo en pantalla. Seguramente los habrán visto, pero veremos qué tan bíblico es esto, ¿no? Está el niño ahí diciendo, Señor, dame paciencia, hay gente que me irrita demasiado. Y está también este otro pollito con cara no muy amigable que dice, Dios, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato, ¿no? Creo que todos necesitamos de este tipo de paciencia que que nos irrita, que es el trato con la gente. Por ejemplo, en la casa necesitamos mucha paciencia cuando estamos encontrando un peine, ¿verdad, familia? No sé por qué se pierden, pero no sé si les pasa en sus casas, pero en la mía sucede. Se pierden los peines. Pero bueno, entonces vamos a leer el texto de hoy y vamos a descubrir mientras estudiamos el pasaje de hoy, vamos a descubrir tres mandamientos. No les voy a decir cuáles son. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir como desbloqueando logros, como diría Rodrigo en sus videojuegos. Entonces vamos a ver el texto, vamos a leer Santiago 5, abran sus Biblias, por favor. Santiago 5 del 7 al 12. Vamos a ver el texto. Dice así, lo voy a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído que de la paciencia de Job, perdón, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muy bien, pues este es el pasaje que vamos a desmenuzar el día de hoy. El Señor nos guíe y el Espíritu Santo nos muestre lo que tiene que decirnos su palabra. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Este tened paciencia es un imperativo, es un mandato, ahí lo marqué en amarillo, porque es una orden. Entonces empieza dándonos una orden Santiago y empieza diciendo primero por tanto. Y tomemos esa palabra por tanto, está concluyendo. Les recuerdo que ya habló de guerras, ya habló de tentaciones, ya habló de pruebas, ya habló de cómo los ricos estaban oprimiendo a los pobres. Y entonces dice, por lo tanto, tengan paciencia porque el Señor ya viene. Entonces, si Dios nos manda a tener paciencia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos nosotros tener paciencia? Hay un requisito fundamental. La paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, nosotros no podemos ser pacientes o nadie puede ser paciente si carece del Espíritu Santo en su vida, porque es un fruto del Espíritu. Vayan por favor a sus Biblias o busquen en sus Biblias Gálatas 5, por favor. Gálatas 5:22. El que llegue ahí me avisa para que nos haga el favor de leerlo, por favor. Gálatas 5:22. Yo tengo. Adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Excelente. Ahí está la evidencia bíblica de que el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, pero ahí está la paciencia. La paciencia entonces es un fruto del Espíritu y en tu corazón no puede haber plenitud. Nunca vas a ser feliz y nunca vas a tener plenitud total sin Cristo. Es imposible, porque sin Cristo. Ven al versículo 24 siempre en Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Esto qué significa? Todos aquellos que hoy viven en pecado, sin Cristo, en adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, todo, absolutamente todo, están sin Cristo y nunca van a ser felices porque están viviendo exactamente en su carne. Pero Dios puede cambiar tu vida. Y aquí es donde está el llamado del Evangelio. Si tú te arrepientes, si tú crees en el Señor Jesús, si tú confías tu vida en Él, si tú reconoces que no te mereces nada y que en su infinita bondad Él te ha dado todo, entonces Dios cumplirá sus promesas. Y una de las promesas es darte el Espíritu Santo como garantía de tu salvación. Y entonces el Espíritu Santo empezará a germinar estos frutos que acabamos de leer. No es magia, no es una varita mágica, es un proceso de santificación, es un proceso que te va a llevar toda la vida, pero que esos frutos se van a mostrar en forma normal, en forma consistente en tu vida. No solo serán chispazos, porque alguno podrá decir, yo no creo en Dios y no creo en Cristo, pero soy paciente. Podría mostrar algún chispazo, porque les recuerdo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero un chispazo o un destello no significa que sea el Espíritu Santo que esté obrando en su vida. Entonces, no hay forma que nosotros podamos cumplir este mandato de tengan paciencia a menos que verdaderamente hayamos creído en Cristo. Entonces, regresemos al texto y veamos qué dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia en el entendido que le está hablando a cristianos que cuentan con el Espíritu Santo hasta la venida del Señor. Y aquí, si no estás muy relacionado con la doctrina, la pregunta es, ¿cómo que hasta la venida del Señor? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando Santiago de que el Señor Jesucristo regresará y su venida es inminente. ¿Y de dónde lo sacó Santiago? Bueno, Santiago estaba en Hechos 1 y 2 cuando el Señor subió a los cielos. Me gustaría que leyéramos ese pasaje. Vamos a Hechos 1, por favor, para entender por qué Santiago dice que el Señor regresará. Hechos 1, vamos a leer del 6 al 11. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, para que me haga el favor de leerlo. Ya tengo Hechos 1. Adelante, hija. El versículo 1, ¿no? No, del 6 al 11, por favor. Ok. La esencia. Entonces, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos opuestos en el cielo, entre tanto el que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo es Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias, hija. Y es que ese es exactamente el punto de la escritura y el punto que Jacobo utiliza el día de hoy para decirnos la venida del Señor. El Señor se fue al cielo, subió al cielo, y así como subió al cielo, de la misma manera que se perdió entre las nubes, de la misma manera regresará. Esta es una promesa. Esta es una promesa de Dios y la Biblia no miente, se va a cumplir tal cual porque se han cumplido así todas las profecías que están escritas ahí. Entonces, presta mucha atención a lo que dice, porque ¿por qué nos manda a tener paciencia? ¿Por qué nos manda a tener paciencia Dios hasta la venida del Señor? ¿Y por qué menciona la venida del Señor? Bueno, escucha lo que te voy a decir porque está lleno de sabiduría. Dios nos manda a tener paciencia porque somos impacientes, porque no podemos tener paciencia, porque no sabemos qué es tener paciencia. Si quieres, vamos a ver ejemplos bíblicos. Abraham tenía una promesa, no fue paciente, se desesperó y cayó en pecado. Saúl no tuvo paciencia, no esperó a Samuel para hacer lo que tenía que hacer y cayó en pecado. Pedro no tuvo paciencia con uno de los que fue a apresar a Cristo y le cortó una oreja. No tenemos paciencia. Pues si quieres ver algunos ejemplos en tu vida, yo puedo tomar algunos y decirte, por ejemplo, tienes un antojo, vas por un café y de repente por estos asuntos del COVID te das cuenta que la fila da la vuelta a la cuadra. No te quedas, no eres paciente, al menos yo no soy así. ¿Alguna vez has viajado con niños? Ellos no son pacientes. Mamá, ya me lo llegamos. Papá, ya merito. Bueno, el día que te depositan la nómina estás consultando a cada rato a ver si ya cayó, porque no eres paciente. Si se te atraviesa alguien en la calle, en el carro, ¿cómo reaccionas? ¿Pacientemente? Lo dudo, lo dudo. Entonces, ¿por qué dice que tengamos paciencia? Porque no tenemos. Y este mandamiento tiene que ver con esperar calmada y tranquilamente y no reaccionar impulsivamente ante las provocaciones del mundo. ¿Y cómo le hago entonces? ¿Cómo tengo paciencia? Porque yo necesito una solución a esto. O sea, tú no me puedes decir ten paciencia si no me dices cómo. Y creo que una de las cosas más hermosas que hemos aprendido en esta carta es que Santiago es muy explícito. Él nunca nos va a dar un mandamiento. En esta carta nunca hay un mandamiento sin que te explique cómo le vas a hacer. Y entonces él te dice, seguimos en el versículo 7, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y entonces esto es muy interesante porque él dice, mira cómo el labrador espera pacientemente. No sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho el tamarindo. De hecho, en casa de mi abuela había un árbol enorme de tamarindo. Este fruto se cultiva en Asia y se cultiva en América, específicamente en Belice, en México y en Brasil. Es un árbol que crece espontáneamente, pero cuando hay que sembrarlo lleva un proceso algo complicado. Las semillas se tienen que sumergir en agua caliente para facilitar su germinación y luego se siembran a determinada distancia, pero lo más importante es lo que te voy a decir. Para que den su primer fruto, tarda entre 6 y 8 años. Escucha bien, 6 y 8 años. De verdad, vaya que necesitas paciencia si decides sembrar un tamarindo. Y creo que esa es la explicación del por qué yo no conozco a mucha gente que cultive tamarindos. No somos pacientes. De la misma manera, entonces, Santiago nos llama a tener paciencia por la venida del Señor, así como un árbol da fruto a su tiempo, de la misma manera el Señor un día regresará y nosotros tenemos que tener paciencia, así como el labrador espera su fruto. Entonces, tenemos aquí el primer mandato descubierto en el texto, que es, no pidas paciencia, mejor pide a Cristo. Ese es el primero de los tres que vamos a ver. Porque si tienes a Cristo, entonces tendrás al Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo va a germinar
esos frutos, y uno de esos frutos que es amor, paciencia, ahí está, benignidad y todos los demás van a venir como consecuencia de que Cristo está en tu vida. Bueno, continuamos leyendo entonces el texto. Versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia, que es la que acabamos de ver, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Cuando algo se repite en la Biblia, presta mucha atención porque aquí otra vez Santiago nos dice, la venida del Señor se acerca. Pero ahorita hay algo nuevo, dice, afirmen sus corazones. Y esta afirmen sus corazones es, fortalezcan sus corazones. Este afirman tiene que ver, así como tú fijas una escalera en el piso para que no se caiga y te puedas subir bien, te puedas subir tranquilo. Entonces, de la misma manera tienes que afirmar tu corazón y fortalecerlo en el Señor. ¿Cómo fortaleces tu corazón? ¿Cómo lo afirmas, ¿no? Ante la venida del Señor. Esto se trata de confiar, de tener fe, de tener la fe que así como el labrador espera pacientemente en la lluvia, tardía o temprana, dice, porque sabe que es el Señor que provee la lluvia, de la misma manera tú y yo estamos llamados a confiar en el Señor. Vamos al Salmo 27, por favor. El Salmo 27 es un salmo precioso. Y vamos a leer solamente el último versículo del Salmo. El Salmo 27, me avisa cuando ya esté alguien por ahí. Adelante, Mariana. Es el 14, ¿verdad? 27, Sí. 14. Sí. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias. Entonces, dice ahí, aguarda a Jehová. Muchas traducciones dicen, espera con paciencia al Señor. Y es justamente lo que estamos diciendo. Aguardar y tener paciencia es exactamente lo mismo. Y también dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Te suena cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Sé valiente y esforzado y espera al Señor con paciencia. Creo que una de las promesas más hermosas de la Biblia es cuando el Señor te dice, sé valiente, esfuérzate, porque siempre termina con, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, porque nunca te abandonaré, porque yo siempre estaré ahí. Y esa es la parte que tiene que darnos seguridad a nosotros en esta paciencia. Santiago les acaba de escribir que los ricos o estaban oprimiendo a los pobres. Eso vimos el estudio pasado. Y a lo mejor mucha gente en ese momento, en esa circunstancia, estaba preguntándose, ¿hasta cuándo, Señor? Esto duele, esto de la opresión no se siente bien. Yo sé que cuando regreses vas a poner todo en orden, pero la espera me angustia. Y lo que dice Dios es, ten paciencia, sé valiente, esfuérzate, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces, lo que demanda Dios de ti y de mí es que nos esforcemos y que seamos valientes. Esa es una promesa hermosa, ¿no? Entonces, vamos en el texto, regresamos a Santiago y vemos que Él nos pide que afirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Ante las dificultades, nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón. Vamos a imaginarnos que sí sembramos los tamarindos y que sí dijimos, bueno, 6, 8 años, no importa. Vas al 6º año de tus tamarindos sembrados y resulta que alguien, un vecino que no es cristiano, que además le choca que le hables de Cristo, no fumigó bien su milpa y entonces entra una plaga a tu terreno y acaba con tus tamarindos. Estás devastado, estás sumamente enojado también en contra de ese vecino inconsciente.
Para acabar de complicar más el cuadro, el vecino tiene otros negocios, no depende de la cosecha de tamarindos, pero tú sí. ¿Cómo andaría tu paciencia con eso? ¿Te imaginas cómo estarías? ¿Te imaginas cuál sería tu reacción después de que este huracán llamado vecino acaba de acabar con tus plantíos? ¿Qué harías? ¿Cuál sería la respuesta? Y Santiago nos da una instrucción en el versículo 9 de cuál sería la respuesta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Y por tercera vez, dice en el texto, he aquí, el juez está delante de la puerta. Y es que dice, no te quejes, porque quejarse es exactamente lo contrario a tener paciencia. Quejarse y estar de rezongón no se parece en nada a estar gozoso y agradecido con Dios. El Señor viene pronto y vendrá a juzgar. Ya el tiempo de buscar a las ovejas perdidas habrá acabado. Cuando Él llegue va a ejecutar su juicio. Todas las opresiones, las humillaciones que tú pases a causa del nombre de Cristo o a causa de hacer lo correcto por ser cristiano, el Señor tomará acciones, no tú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar silencio porque el juez está ya delante de la puerta. Y date cuenta de la proximidad. No dice, el juez está en México y va a tomar un camión a Mérida y entonces va a venir. No, no, no. El juez está en la puerta. Su llegada es inminente. Y a lo mejor hasta aquí, desde el punto de vista teórico, pues no se escucha tan mal. Hay que ser pacientes, hay que guardar silencio, no hay que quejarse. Pero entonces tú dices, a ver, Juan Enrique, ¿cómo está eso? De verdad, ¿cómo me voy a aguantar las ganas de decirle al vecino hasta de qué se va a morir? Porque lo que acaba de hacer me acaba de arruinar la vida, mi economía, etcétera. O sea, yo no tengo atole en las venas, ¿sí han escuchado eso? Entonces, es imposible quedarme callado, yo tengo que hacer algo. Pero el versículo 10 nos va a seguir diciendo cómo debemos reaccionar. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y este tomad es una palabra griega que significa lambano, que quiere decir abracen este ejemplo, pero este lambano es abrazar así como con ganas de quedártelo, como cuando te entregan un premio y lo abrazas y lo quieres, exactamente de la misma manera. Entonces te dice, abracen la aflicción y la paciencia de los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. La Biblia está llena de historias de gente que azotaron, que asesinaron por ser cristianos o por creer en Dios, por defender su fe. Versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esta palabra sufren, desde luego que sufriría si tu plantío de tamarindos se deshiciera, ¿verdad? Pero esta palabra sufren tiene que ver más con los que soportan, con los que perseveran, por los que se mantienen firmes. Eso es exactamente lo que dice. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Nuestro español a lo mejor no ayuda mucho, porque al decir bienaventurados los que sufren, podría prestarse a alguna gente que podría decir, claro, porque yo soy una víctima, pobre de mí. Pero victimizarse es pecado, porque cuando una persona se victimiza y dice, pobre de mí, lo único que está haciendo es transfiriéndole la culpa a la otra persona. Piensen, por ejemplo, en algunos países muy lejanos que no suceden aquí, cuando la mamá dice, esa mujer, ¿de verdad escogiste a esa? ¿No pudiste escoger algo mejor? De verdad, la mamá hablándole al hijo, ¿no? Vas a arruinar mi corazón, me vas a causar un dolor tan grande en el pecho si la escoges a ella. Eso es victimizarse, eso es ponerse en un papel de víctima y eso es tratar de manipular a la otra persona para que se sienta culpable
y eso es pecado. Eso no está bien. Entonces, pero el ejemplo que les estaba poniendo es, porque aquí dice, bienaventurados los que sufren, pero no se refiere a que estés en el papel de víctima, sino bienaventurados aquellos que sufren en el sentido que soportan, que se mantienen firmes a pesar de las circunstancias. Esta palabra la vimos nosotros en Santiago 1:3. Si quieres, puedes regresar un poquito en tu Biblia. Y en Santiago 1:3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra que al final dice produce paciencia es la misma que se traduce como bienaventurados los que sufren. Entonces, sí llama la atención, porque cuando dice en el versículo 3 que la prueba de vuestra fe produce paciencia, quiere decir que produce resistencia. Quiere decir que después de la prueba, tú vas a ser más fuerte. Después de que tu fe sea probada y brille más linda que el oro, entonces vas a ser más fuerte, vas a poder resistir mejor estas adversidades, vas a poder ayudar a otros. Entonces, bienaventurados los que sufren quiere decir bienaventurados los que soportan estas pruebas y se mantienen firmes creyendo en Dios. Y mira por qué te estoy hablando de esto. Sigue leyendo en Santiago y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, es decir, de la resistencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, sí quiero decirles que esta paciencia del versículo 11 no es la paciencia del versículo 8. Por eso hay que ser como que muy claros en este sentido. Primero hablamos de la paciencia en cuanto a ser paciente con otros, en cuanto a no exaltarte con los demás. Esa es la paciencia que vimos, como cuando se te cierra el carro, ¿no? O como cuando no encuentras el peine. Esa es la paciencia. Pero esta paciencia de Job es la resistencia que él tiene de mantenerse firme a pesar de las adversidades. Son dos palabras diferentes en griego, pero en nuestro español el traductor decidió ponerlas igual y creo que no nos da el mejor contexto. Pero entonces vamos a hablar un poquito de Job, porque a Job lo ponen de ejemplo. Y lo pone de ejemplo porque cómo reaccionó Job en medio de la adversidad. Job es un libro muy grande, es un libro muy edificante para todos. A mí me encantaría estudiar Job verso a verso, pero vamos a ver cómo empieza Job y cómo termina. Es un libro de 42 capítulos. Vamos a ver Job, qué dijo Job en el versículo 1:21. Búsquenlo en sus Biblias porque vale la pena subrayar estas dos partes que les voy a decir. Job 1:21. Mientras lo buscan y alguien me dice que ya llegó ahí, les voy a poner un poquito el contexto. Job dice en la Biblia que era un hombre honorable ante Dios, y Satanás se acerca a Dios, estoy parafraseando, y le dice, Dios, Él te ama, Dios, Job te ama porque le das de todo. Déjame, le quito todo para que veas que no te ama. Y entonces Dios se lo concede a Satanás y Satanás le quita todo. Y cuando él se entera que ha perdido absolutamente todo, entonces él se levanta, rasga su manto, se postra a tierra y entonces dice, ¿quién tiene el versículo? ¿Ya lo encontró? Job 1:21. Ya, Adelante, hermana Lili. bien. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Saben? Gracias, hermana. Acababa de perder todo. No una pequeña cosa, perdió todo. Perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió todo y a la postre perdería también la salud. Todo.
y qué nivel de fortaleza, de aferrarse a Dios, que Él responde, Dios me lo ha dado todo. Así como hace un rato veíamos cómo el labrador espera la lluvia que Dios da, temprana o tardía, Dios da la lluvia. Ahorita Él dice, o vemos a Job que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este es el mensaje para nosotros el día de hoy, que a pesar de las adversidades nosotros debemos o estamos, o lo correcto sería que sigamos bendiciendo el nombre de Dios. Pero este es el principio del capítulo. Voy a decirles spoiler, el final del capítulo. El final del libro, perdón. Vamos al capítulo 42. Y hermana Lili, si está ahí, ¿me puede ayudar a leer del 1 al 6, por favor? 42 del 1 al 6. Perdón, tenía apagado el micrófono. ¿Es Ok. Job qué, perdón? Job 42 del 1 al 6. Sí. Job 42. Dice, confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias, hermana. Esto es algo que a muchos nos gustaría hacer. Job, en medio de la aflicción, quería una audiencia con Dios. Él quería hablar con Dios. Y después de que Dios le concede esta oportunidad de hablar con él, Dios le dice, sí, vamos a hablar, pero antes respóndeme todas estas preguntas. Ninguna pudo responder. Entonces, cuando él ya tiene la oportunidad de hablar, dice, esta es una confesión de arrepentimiento por la arrogancia de preguntarle a Dios por qué haces lo que haces, ¿no? Y entonces él dice, Señor, sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. ¿Quién soy yo para estarte preguntando? Y esa es la pregunta, ¿quién soy yo y quién eres tú para preguntarle a Dios qué es correcto y qué no es correcto? Todas las cosas que suceden en nuestra vida suceden en su inmensa sabiduría. Yo ni siquiera sé por qué crece un tamarindo en 6 años, porque Dios lo decidió. Y entonces, cuando Job se da cuenta de esto que había hecho, él dice, me retracto de todo lo que dije y me arrepiento de todo lo que dije. Y Señor, perdóname. Y llevo mi mano a mi boca y me callo. Y es lo único que puedo hacer ahora, callarme y someterme a tu voluntad. Él resistió y de principio a fin, del capítulo 1 al 42, él se mantiene en la fe, se mantiene aferrado a Dios, se mantiene confiando en aquel que todo lo puede y no se queja, ¿no? Entonces, esta fortaleza, esta perseverancia, este aguante en medio del sufrimiento, tuvo una recompensa. Job no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que Dios le bendijo con el doble de cosas que tenía. Y además dice la Biblia, y sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Confiando en aquel que todo lo puede, entonces Él es el ejemplo que nosotros podemos tener en medio de los sufrimientos en nuestra vida. Entonces, cuando dice ahí, habéis oído de la paciencia de Job, dice el texto, ya vamos a Santiago otra vez, habéis oído de la paciencia de Job, ¿han oído de la resistencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso
y compasivo. Cualquiera que pudiera pensar, Dios me está haciendo todas estas cosas en mi vida, es malo Dios conmigo, está pecando porque no está viendo más allá de la Escritura. Y tenemos a Job como ejemplo de que Dios es un Señor misericordioso y compasivo. Entonces, el segundo mandato, el segundo logro desbloqueado, Rodrigo, es no te quejes, mejor fortalece tu corazón. ¿Y cómo fortaleces tu corazón? Tenemos que saber de todos estos hombres de Dios, tenemos que saber de todas esas historias bíblicas, de todos los profetas, tenemos que abrazar esa aflicción que ellos pasaron para decir, híjole, creo que estoy muy lejos de sufrir y de pasar por las aflicciones que pasaron estos hombres de Dios, ¿no? Que Dios nos pone como ejemplo. Muy bien, entonces continuamos en el texto, llegamos al versículo 12 y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces aquí dice, pero antes de todo, eso es, pero sobre todo es antes de todo, no juren. Primera pregunta, ¿jurar es malo? La respuesta, no. No es malo porque Dios juró por sí mismo y si jurar fuera malo, Dios hubiera pecado. Dios juró por sí mismo que cumpliría las promesas que le hizo a Abraham. Pero nosotros los hombres, y los hombres en la época que Santiago escribió, juraban para que les crean. O sea, ellos estaban prácticamente jurando por cualquier cosa. Y como jurar en el nombre de Dios en vano era pecado, entonces ellos decían, te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra. Y qué bueno que no eran mexicanos, porque si no dirían, te lo juro por mi mamacita santa, ¿no? Entonces, este juramento era algo que hacían en forma vana, en forma vacía, para que les creyeran. Normalmente, ¿quién jura? Alguien que es un mentiroso, alguien que está desesperado porque le crean. Pero hay un problema. ¿Por qué no puedes jurar? ¿Por qué esta orden de no jures? Porque está en amarillo, ahí se los puse. No jures es un imperativo. Porque resulta que el cielo, la tierra y también tu mamacita santa le pertenecen a Dios. Por eso no podemos jurar. Le pertenecen a Dios y tú no puedes usar algo que le pertenece a Dios para acreditarte a ti mismo. Es más, ni siquiera puedes jurar por ti, porque ni tu cabello, ni tu cabeza, tú no lo controlas, también son de Dios. Tan no lo controlas que tu cabello queda blanco y tú no lo puedes controlar. Le pertenece a Dios, tu vida le pertenece a Dios. Ni siquiera por tu vida podrías jurar. Entonces dice Jacobo, ustedes no tienen necesidad de jurar, son hijos de Dios, son de conducta intachable o deberían ser así. Cuando ustedes dicen es verde y no hay posibilidad que sea de otro color. Entonces, ¿cómo se relacionan? Esto es una pregunta. ¿Cómo se relacionan esto de no jurar con la paciencia y los profetas y todo lo que acabamos de ver? Bueno, escucha lo que te voy a decir. Si los sufrimientos y las pruebas nos hacen más semejantes a Cristo y nuestra fe, como les decía, brilla más que el oro, entonces nuestro carácter será completamente diferente. Ya nos habremos parecido un poquito más al Señor Jesús. Entonces, con la mente de Cristo y el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, no podríamos hablar otra cosa más que la verdad. Nuestras palabras serían muestra de nuestra madurez en Cristo. Por eso dice, no jures y habla con verdad. De nueva cuenta, como nosotros hemos visto a lo largo de esta carta, no es la doctrina lo que te define. Tú podrías saber mucho de la Biblia. Es tu forma de vivir la que muestra que eres un hijo de Dios. Y otra vez, como ha mencionado muchas veces en la carta Santiago, es tu lengua la que muestra y que le dice al mundo si eres o no eres cristiano, si eres o no eres un hijo de Dios. Entonces,
El tercer mandato desbloqueado es no jures, mejor habla siempre con la verdad. Ya tenemos los tres. En resumen es, no pidas paciencia, mejor pide a Cristo. No te quejes, mejor fortalece tu corazón. No jures, mejor habla siempre con verdad. Entonces, callemos esas quejas, hermanos, confiemos en Dios y si nos tenemos que aferrar a algo que sea Cristo, si en verdad te has creído y sabes que Él tiene el control de tu vida. Dios les bendiga y vamos a platicar acerca de qué es lo que Dios les ha hablado a su vida y cómo podemos ser edificados en este segmento de Santiago, casi el último segmento de Santiago que vamos a ver. Ya si Dios nos permite, la próxima semana terminamos. Muy bien, les escucho. ¿Quién quiere comenzar a comentar algo? Por cierto, me da mucho gusto ver a mi sobrino Daniel por acá. Daniel, ¿sí estás? Hola, tío. Hola, me encanta tu peinado. Oye, no lo quites, te dije que me encanta, está cool, muy original. Hola, tío. ¿Cómo están, sobrinos? Bien. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios también, me da mucho gusto verlos. Mucho, mucho, mucho. Gracias a mí, tío. ¿Y qué pasó? ¿Sí estuvieron en el estudio? ¿Qué me pueden comentar? Pues yo aprendí en ese tiempo del Señor que no hay que pedir por la paciencia, sino mejor hay que pedir por Cristo, por su misericordia, por su ayuda. También aprendí que Cristo es nuestro Salvador. Él juró regresar acá y llevarse a todos los que creen en Él. Y siempre hay que estar atrás del Señor para que cada día nos enseñe más de su palabra. También aprendí que no hay que jurar, sino hay que siempre hablar con la verdad. Porque cada vez que no hablamos con la verdad, lo lastimamos a ella. Pues con eso me quiero. Wow, sí, muchas gracias por tus comentarios. Gracias, sobrino. Pues yo me quedo con que no hay que pedir paciencia, sino pedir por el amor, no pedir por el amor. Pedir por el amor de Dios y con su misericordia. Y que hay dos tipos de paciencia. La paciencia que dice del odio que te aguantas, y la paciencia de esperar algo. Pues con eso me quedo. Muy bien. Oye, excelente, muy buenos comentarios. Creo que estaba pasando el panadero, ¿verdad? Yo lo escuché. Sí. Oye, ¿ya llegó mi hermano? ¿Sí está por ahí? ¿Y tu mamá? ¿Qué hicieron con su cámara? Ahí viene mi papá. Muy bien. Te quiero saludar, hermano, y no te dejas. ¿Cómo estás? Estoy prestando atención. Muy bien, ¿cómo les fue? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Está maravilla. bueno. Gloria a Dios. Que nos haya cuidado. ¿Sí Sí. estuviste en el estudio? Sí, claro, por supuesto. Mira, los comentarios son muy, muy oportunos. El tema del día de hoy, yo creo. Sobre todo por nuestras experiencias de vida que estamos enfrentando y por los sucesos que hemos tenido esta semana. Yo creo que es como diríamos, una bofetada con golpe blanco, porque si bien hay cosas que nosotros pedimos, porque a veces las deseamos, no somos pacientes para esperar en qué momento va a ser que el Señor nos dé esas bendiciones que nosotros tanto anhelamos. Creo que la paciencia es muy importante pedirla, es muy importante tenerla, y muchos de nosotros pues simplemente a veces nos enfocamos en pedir y no somos pacientes porque queremos que se haga nuestra voluntad y no la del Señor.
En esta semana pues hemos tenido varias situaciones laborales y pues sobre todo le agradezco mucho a Dios y fue muy difícil esperar todo el tiempo que ha pasado para tener estas bendiciones que hoy tenemos. Y creo que las enseñanzas de la palabra de hoy pues me queda más firme. Son como para reafirmar un poco más en mi corazón y pedirle pues que nos dé muchas bendiciones y en el tiempo que Él decida, ¿no? Esos son mis comentarios. Así es, hermano. Muchas gracias. Buenos comentarios edificadores por ahí. Me quedo con el que decía Gael, que el decir mentiras lastima a los demás y lastima el nombre de Cristo, y creo que es muy profundo y muy fuerte. Gracias. Dios le bendiga. Saludos a mi cuñada también. Claro, gracias, saludos. Bien, seguimos acá, no se vayan a ir, no me despedí de ustedes, continúen. ¿Quién quiere comentar algo más? Adelante, está Irma, Lili, Mariana. Ah, Regina. Regina se muere de ganas por hablar. ¿Quién sabe cómo no me había interrumpido antes? Mandé por el chat. Ah, sí, cierto. Yo, please, adelante. Dime, hija, cuéntame. Es esa cosa. Que anda picando un bicho. La desde picó hace un rato. bichito desde hace rato varias veces, ya apareció. Ya está. Me picó en la pierna y en el cuello. No, Que en lugar de pedir paciencia, pidamos sabiduría y que no juremos el que alguna vez no lo vamos a cumplir, y si no lo cumplimos estamos pecando. Creo que no escucho, papá. Sí, lo escuché, pero como no la veo, como que me pierdo un poco, solo estaba viendo sus pies. Rodrigo. Bueno, yo me quedo con que en vez de pedir paciencia deberíamos de pedir a Cristo, deberíamos de pedir por el Espíritu Santo, ya que sin Él no podemos tener los frutos del Espíritu, entre ellos paciencia. Me quedo con que deberíamos de no quejarnos, por más difícil que sea o que parezca, porque a veces hay cosas en la vida que nos pueden molestar mucho y nos pueden irritar mucho, nos pueden desesperar, y que tenemos que tener paciencia. Es correcto. Me quedo con que deberíamos de hablar únicamente con verdad. Deberíamos evitar cualquier tipo de juramento, ya que nada nos pertenece. Oye, muy bien, estuviste muy atento hoy, Rodrigo, gracias. Aquí tengo mis apuntes. Muy bien, que sea de bendición para tu vida. Sí. Tú ya entendiste que necesito mucha paciencia contigo. Shelly. Sí, bueno, me llamó mucho la atención la parte de cuando dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. O sea, yo me imagino al labrador ahí sentado esperando a que salga el primer brote y todo eso. Y cómo también en nuestro mundo el día de hoy ya ni en eso podemos esperar, porque antes pues había un tiempo para las manzanas, un tiempo para las fresas, un tiempo para algo. Entonces, en nuestra impaciencia estamos haciendo la de dioses y estamos haciendo que los frutos y las cosas que nosotros estamos comiendo pues estén todo el tiempo, durante todo el año, produciéndose, y se ha desgastado la tierra en muchas cosas, pero que a la larga, por la impaciencia que hemos tenido, muchas personas van a tener enfermedades que no debieran tener porque no se esperaron, porque las personas estaban más deseosas de tener dinero, y hasta el día de hoy seguimos, creo que, impacientes y deseosos de tener más y más. Y eso me llamó mucho. Y cuando dijiste lo del tamarindo, me acordé de los cedros, cuando viajamos para Tizimín, que ya tienen 13 años. Y también pensé en ponerlo así. Entonces, esos cedros van creciendo y tienen 13 años y todavía están chiquitos.
Entonces habla de la paciencia que tiene esa persona que tuvo la visión que un día va a poder cortar esos árboles. Y pues que nuestro sufrimiento, por muy grande que sea, por mucho que nos duela, jamás, jamás se va a poder comparar con todo lo que sufrió, así como lo sufrió Job, pero pues nuestro máximo nivel de sufrimiento, pues lo hizo nuestro Señor. Entonces, Correcto. nunca vamos a poder llegar a ese nivel, aunque como que agarramos una medallita y decimos, ya sufrí tanto, ¿por qué me pasa esto? Pero pues no necesitas una respuesta muchas veces, solamente es tener la paciencia, que es un fruto del espíritu y a veces pareciera que no queremos ni siquiera sembrarlo para poder cosecharlo. Con eso me quedo. Muchas gracias. Es verdad, es verdad. Creo que cuando nos quejamos de nuestros sufrimientos, minimizamos el de Cristo, eso sería un pecado muy grande. Ok. Irma, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, aquí ahora sí que aprendiendo de la palabra y pues a mí lo que más me ha, con lo que más me quedo ahorita es volver a retomar esta parte que dice que no nos quejemos. Eso a mí hace mucho cuando lo escuché por primera vez ese versículo, tal cual que dice que no nos quejemos para no ser condenados. Y a veces cuando nos quejamos, creo que en vez de tener las bendiciones, pues es peor, ¿no? O sea, es peor porque en vez de agradecer, a veces nos quejamos de lo que no tenemos, cuando deberíamos de agradecer lo mucho que Dios nos permite tener y sobre todo más en estos tiempos. Y eso me acordaba hoy en la tarde que estaba comiendo con mis hijos, ¿no? De toda esta gente, la que fue afectada aquí en Honduras, en Centroamérica, ¿no? La verdad es que vemos la gran misericordia que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y esto, o sea, esto me recuerda mucho esto de no quejarnos, o sea, más en estos tiempos, de verdad que pues lo vemos día a día en salud, pues en que el Señor provee, ¿no? Vemos tantísimas cosas que están pasando y que sobre todo la pandemia, ¿no? Que nos ha guardado el Señor y más los que estamos expuestos y pues yo en mi parte a veces pierdo esa sensibilidad de verdad porque todos los días tengo que salir, tengo contacto con tantísima gente en el banco y a veces de verdad ya se me olvida volverme a poner el gel y eso. Y en la noche, cuando le doy gracias a Dios por todo lo que hizo en el día, pues me doy cuenta realmente todo el cuidado que Él tiene, ¿no? Entonces, más que quejarnos, pues agradecer y sobre todo también esto de la paciencia, ¿no? Cuando somos desesperados y en mi caso, ¿no? Sobre todo cuando queremos que las cosas ya se hagan o vas a algún lado y quieres que te atiendan, eso nos cuesta, eso a mí me cuesta mucho, pero realmente es voltear a ver, como lo decía Rodrigo, ¿no? O sea, pedirle al Señor del Espíritu, porque teniendo al Espíritu, pues eso es lo que hace, ¿no? Que demos esos frutos, ¿no? De bondad, de paciencia, de amor, de mansedumbre. Entonces, es algo constante, por eso dice que perseveremos, que estemos orando para estarle pidiendo que nos llene cada día, cada momento, porque pues de Él depende nuestra vida. Con eso me quedo. Amén, amén. Y quiero animarles a algo también que de repente pudiera el enemigo como amenazarnos, ¿no? De repente a lo mejor podemos ser impacientes y caer en la trampa de decir, híjole, pues a lo mejor no tengo el espíritu, a lo mejor no soy cristiano, a lo mejor... y yo creo que este tipo de cosas, estas caídas que de repente podemos tener,
La Biblia nos muestra que son parte de un proceso. Nuestro crecimiento espiritual no es un ascenso así derechito hacia arriba. Nuestro crecimiento espiritual es crecimiento, caída y luego subes y luego caída y luego subes, pero estás un poquito mejor o una rayita mejor que antes. Entonces, estas caídas son solamente un llamado a regresar a la Escritura, abrazar a Cristo y rogar por el Espíritu y entonces seguir con ese crecimiento espiritual. Así que yo les animo a que si caen en algún momento en actos de impaciencia o en algún otro pecado, no es para abandonar y no es para decir ya no puedo, esto no era para mí, me equivoqué, sino es un aliento para regresar con más fuerza al llamado que Dios te hizo. Entonces les animo a eso. ¿Quién más anda por ahí? Mariana, Lili. Yo. Adelante, Mariana. La verdad es que hoy el tema es como que un refuerzo de mucho de lo que me tocó esta semana, porque por diosidencias, como le llamo, escuché una reflexión donde puso muy a prueba mi paciencia. Yo soy muy impaciente con Dios y esas son mis luchas de todas las noches con Él. Pero me pasa diferente a lo que acabas de decir. Yo no me siento como que, ay, ¿será que ya no soy? Al contrario, creo que a veces caigo en demasiado en que, no, sí soy. Pero esa misma decirme sí soy, hace que lo cuestione más de, oye, si sí soy, ¿por qué no sucede, no? ¿Por qué no sucede lo que estoy esperando? ¿Por qué no suceden las cosas como yo quisiera? O sea, si se supone que sí soy, ¿no? Y parte de lo que hoy, esta semana, Dios me dice así, reacciona de que no es así, es que escuché una reflexión donde decía mucho que no puedo tener el nivel de fe que realmente debería tener para tener esa paciencia y esperar confiada en Él si no conozco bien en qué estoy teniendo fe, ¿no? Entonces, creo que es lo que luego nos pasa, dice, porque lo que escuchaba decía, ¿cómo puedes dudar de un Dios al que tú dices es un Dios todopoderoso? Y decía, o sea, si tú sabes que Él hizo el cielo, la tierra y todo, ¿cómo crees que no es capaz de hacer algo tan insignificante como lo que tú estás esperando, no? Entonces, sí me puso mucho en conflicto de decir, ¿por qué dudo y caigo en esa falta de paciencia entonces mi corazón no está confiada totalmente en Él, ¿no? Y ahí entra un poco, o sea, lo que estabas tú diciendo hoy, o sea, ese fruto del Espíritu Santo, o sea, y es parte de lo que ahora he estado como que reconociendo más, esa parte del Espíritu Santo, porque, o sea, tengo muy claro Dios Padre, Dios Hijo, pero la parte de Dios Espíritu Santo, o sea, esa es la parte donde he estado como que ha hecho que yo aprenda más de Él, ¿no? Entonces, esta semana ha sido así porque soy muy impaciente, porque siempre le digo, no puedes, nada más acuérdate, Señor, que tus tiempos y los tiempos humanos son diferentes, ¿eh? O sea, hello, aquí pueden pasar meses y tú piensas, es un pestañeo, pero para mí ya son meses y me desespera mucho, ¿no? Entonces, pero sí viene a mi mente decir, bueno, ¿cómo puedo no creer y dejarme llevar también por muchas cosas que la gente dice o opina y pues lo que siempre, o sea, lo que dice, no te dejes llevar por el mundo, ¿no? Tienes que estar confiada primero en que Dios, lo que Él promete, lo va a cumplir. Y si Él tuvo una promesa conmigo, Él la va a cumplir, no es su tiempo. Pero esa falta de paciencia es muy complicada para mí. Y yo creo que no podría sembrar, no sé,
ni un cactus, no lo sé, porque no tengo mucha paciencia en ese sentido, a pesar de que pacientemente digo, sí, está bien, Señor. Estos meses me han sido mucho de, está bien, o sea, de aprender a decir, ok, Señor, está bien, ¿no? Y esta semana, te digo, en particular ha sido más de decir, ok, no voy a pedir, solo voy a dar gracias. Entonces, en ese no voy a pedir está implícita esa fe y un poco de esa paciencia, ¿no? Que tengo que aprender a practicarla, porque si no le tengo paciencia a Dios, no voy a tener paciencia con nada. Es correcto. Creo que vamos a orar todos por eso, porque creo que todos estamos adolescentes, ¿no? ¿Cómo se diría? A todos nos duele esa parte de no tener paciencia. Y creo que con todo lo que acabas de decir, creo que muchos nos vimos identificados, ¿no? Es difícil. No podemos olvidar que Dios, aún siendo todopoderoso, pues no es nuestro genio de la lámpara, ¿no? No es algo que puedas frotar y digas, Dios, por favor, te encargo y nos vemos a rato, ¿no? Que ya esté hecho. Aún con lo pueda hacer, Él es un padre bueno y como padre bueno, Él va a darle a sus hijos lo que a sus hijos les conviene. Y quiero darte este ejemplo, por ejemplo. Imagina que tienes que llevar a un hijo al médico. ¿Tienes hijos, Mariana? Ok, entonces sí me vas a entender. Llevas a tu hijo al médico y tu pequeño niño necesita una inyección. Como padre, como madre, sabes qué es lo que necesita. Pero ahora piensa como hijo. Tu hijo te va a mirar a ver y te va a decir, ¿en serio, mamá? ¿Me van a inyectar? Eso duele. Y tú como mamá le vas a decir, es lo que te conviene y es por tu bien que te van a poner esa inyección. Entonces, desde el punto de vista del hijo, diría, ¿qué le pasa a mi mamá que me trajo con este señor que no conozco y que además me va a hacer algo que me duele, pero en unas horas va a estar mejor porque la inyección va a hacer que mejore, ¿no? En ese momento él no lo sabe, es un proceso doloroso y a ti también te va a doler y a lo mejor vas a llorar junto con tu hijo porque vas a verlo derramar sus lágrimas por la inyección y a Dios también le duele ver sufrir a sus hijos, pero permite que pasen ciertas cosas por amor, por amor. Entonces hay que ser pacientes, ¿no? Muchas gracias por tu aportación. Lili, ¿está por ahí, hermana? Sí, aquí estoy. Seguramente ya se fue a Vips otra vez, ¿verdad? Y no nos avisó. No, para nada. Nos Ah, fuimos a la playa. no, órale. Ok. Eso es muy fuerte. Bueno, pues, efectivamente, pues a mí también me cuesta mucho trabajo tener paciencia y bueno, siempre ante las adversidades, los problemas, los sufrimientos que tenemos y pues al pedirle al Señor que nos ayude y al no ver la pronta respuesta de Dios, nos desesperamos y bueno, yo en lo personal me desespero y no tengo paciencia y pregunto, Señor, ¿cuándo? ¿No? Entonces, pues sé ahora que pues debemos de esforzarnos, de ser valientes, de esperar la prueba, ¿no? Que es de aceptar que el Señor nos está dando una prueba y que tenemos que tener esa paciencia y reconocer que Dios es misericordioso, compasivo, que el Señor tiene el control de todas las cosas, que los tiempos de Dios son perfectos y que no debemos de perder esa paciencia, no debemos de quejarnos, al contrario, debemos de estar muy agradecidos con Dios pues, por todo lo que nos da y pues no debemos de jurar
no, hemos aprendido que jurar no es malo, pero pues no debemos de jurar porque nosotros mismos nos estamos engañando al hacer un juramento, ¿no? Que no corresponde porque pues todo le pertenece a Dios, absolutamente todo, ¿no? Y incluso pues nosotros mismos no le pertenecemos. Entonces pues sí, debemos de tener esa paciencia ante todo lo que estamos viviendo, todo lo que estemos pasando, ya sea de enfermedad, de, de cualquier circunstancia. Debemos de tener esa paciencia y esperar y confiar en el Señor, porque el Señor sabe cuándo es el momento preciso para darnos lo que le estamos pidiendo. Yo me quedo con eso, hermano. Amén, amén. Muchas Amén. gracias por su aportación, porque pues de nueva cuenta sí, no somos pacientes y yo me quedo de lo que dijo con que el gozo que debemos tener y ese gozo que debemos tener y vivir es también fruto del Espíritu, ¿no? El vivir agradecidos, el vivir gozosos con lo que Dios nos da y esperar pacientemente, porque en su sabiduría Él hará lo que mejor le parezca, ¿no? Muy bien. Manuel, ¿pudiste cachar algo del estudio, Manuel? Hola hermanos, Hola. entré un poco tarde, pero sí, estuve revisando lo que mandó, la foto, y ya lo leí. Y una de las cosas que veo que me gustó de lo que leí, de lo que hablaron, es Romanos 5:12, que dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, y que nuestro sí sea sí, que nuestro sea y que nuestro no sea no, para no entrar en condenación, sí, para no entrar en condenación. Y eso me gustó porque porque a veces nosotros somos mucho de no sé, te prometo por Dios que no lo voy a hacer. Y me ha pasado, pero yo lo he hecho. A veces sí lo he hecho, de que digo, te prometo por Dios que no lo voy a hacer. Ya y cuando lo he hecho, sí, mi mamá dice, no es por Dios. Sí, una vez me pasó que lo dije y mi mamá sí me dijo, no jures por Dios, no jures por Dios. Y la cosa es que sí, me feo, todos los seres humanos, yo le he oído a varias personas, jurando por Dios o por cualquier cosa. Pero como dice la Biblia, que no, como dice Dios, que no juren por la tierra, ni por el cielo, ni nada de eso, para que no se les considere como condenación. Sí. Igual que, pues, igual lo que vi es que Santiago se puede decir que 5 dice de que esperamos, mejor dicho, como iglesia, como hermanos, la venida del Señor. Igual como un campesino que espera que brote la fruta o lo que siembra. Lo mismo hay que esperar. Pero lo mismo es como un ejemplo que pone Dios. Y es lo mismo que estamos esperando la venida de Dios. Sabemos que Dios viene pronto. No sabemos cuándo, porque obviamente Dios dice que no sabe. Pero Dios no nos dio la fecha ni nada de eso. Y pero sabemos que va a venir, porque lo que Dios dice, promete. Entonces, y ya, pero ya sabemos que ya, se puede decir que ya falta poco, con lo que hemos visto que está pasando alrededor del mundo y eso. Ya, ya falta poco, pero no se sabe cuándo viene. Entonces, más que eso es eso, esperar, ser pacientes, sabiendo que va a venir por nosotros, que va a venir por su iglesia y por nosotros. Sí. Amén, amén. El juez está a la puerta.
Y Está creo que es un fuerte. llamado. Sí, adelante. Sí, pero es un llamado a la humanidad. Ahorita con lo que está pasando también, pero se puede decir que es una vez me gustó lo que dijo el pastor. Comentó que este es como un silbido de Dios, como diciéndonos al oído que ya viene pronto, Sí. que nos preparemos con esto de la pandemia. Es un aviso, nos está hablando Dios con esto. Nos está diciendo, ya vengo pronto. Sí. Prepárense. Sí. Y me gustó mucho, la verdad, esa vez que lo dijo el pastor, pues tiene razón, es un aviso, se puede decir, esto es un aviso de que ya se acerca, que hay que estar preparados, porque cualquier momento viene y la verdad, a veces sí hay que estar, siempre hay que estar lo más limpio. Lo más limpio y obviamente confesando los pecados a Dios. Eso, para estar limpio, porque no sabemos el momento que viene. Entonces no vaya a ser más que venga en un momento que estemos haciendo algo que está mal y obviamente Dios nos va a ver. Pero ahorita Dios nos ve, pero sí, obviamente, cuando venga y, no sé, que Dios no lo quiera, no sé, nos ve haciendo algo malo o algo así, sí, ahí sí, pues sí nos va a dar vergüenza, porque vamos a ver a Dios y Dios nos va a ver ahí haciendo eso. Entonces hay que mantenernos limpios y hay que hacer las cosas que Dios nos pide, como obedecer, leer su palabra, ir a la iglesia, convivir, mejor también convivir entre los hermanos. Entonces hay que estar, siempre hay que estar limpios, la verdad, siempre. Siempre hay que estar limpios porque, pero Dios es lo que quiere que tengamos comunión con Él. Y obviamente Dios no es Dios de pecado. Entonces, eso hay que hacernos, todo eso nos tiene que hacer como un silbido, como un sonido, nos tiene que despertar para mantenernos siempre limpios delante de Él. Delante de él. Muchas gracias, Emanuel. Yo me quedo con, he aquí el juez está delante de la puerta, y es el juez. Y no nos olvidemos eso, ninguno de los que estemos conectados aquí, y ninguno de los que estemos escuchando, y no hagamos oídos sordos a estas palabras, porque es el juez, no es nuestro amigo, no es nuestro compadre, no viene a ver televisión con nosotros, viene a juzgar. Viene a juzgar y viene con mano dura porque el tiempo del arrepentimiento ya habrá pasado. Entonces, creo que sí tenemos mucho que reflexionar esta semana con estos versos, con todas las aportaciones de ustedes. Irma decía, no se quejen. Entonces, hay tanta riqueza en la palabra de Dios que es maravilloso. Muchas gracias por este tiempo, hermanos.